Madrid vuelve a ser un hervidero de obras de todo tipo, siendo el metro uno de los puntos clave de las inversiones de transporte, mientras avanzan los trabajos de modernización de la línea circular, pero la línea 11 sigue siendo la gran protagonista, y estos días se han desvelado novedades muy relevantes que incluirán una parada extra a lo ya proyectado, mientras la cuenta atrás para la llegada de la tuneladora entra en su recta final. El proyecto para construir el tramo norte de la línea 11 de Metro de Madrid va sumando etapas a la espera de la recepción de la gran tuneladora que hará posible la excavación del gran túnel que convertirá a esta línea, hoy casi ridícula, en una de las más importantes de la capital de España. Una línea donde los responsables quieren añadir una parada extra sobre lo ya aprobado, concretamente en el tramo entre Mar de Cristal y Valdebebas, cuyos trabajos irán algo por detrás del tramo sur, y donde se espera poder iniciar las obras en 2027, obras que por su envergadura se ejecutarán con 2 tuneladoras. Según se ha conocido estos días, la Consejería de Transportes quiere añadir una parada más en su tramo norte, el tramo con mayor desarrollo urbanístico, y ha incorporado algunos cambios, como la reubicación de una de las estaciones para dar cabida a otra adicional, y ha decidido volver a abrir hasta el 5 de noviembre el proceso de participación ciudadana, un nuevo planeamiento que mantiene la alternativa que tendría 7,8 kilómetros de longitud y 6 estaciones: Mar de Cristal, en la calle de Arequipa; Cárcavas, Intercambiador de Valdebebas, Ciudad de la Justicia; Hospital Zendal, Barajas T4 y Valdebebas Norte, siendo esta última parada la que representa una de las variaciones más significativas que se han realizado en los últimos meses, pues el estudio modificado desplaza al oeste, concretamente a la intersección de la calle de Fina de Calderón con la avenida de Secundino Zuazo, la localización de la estación de Valdebebas Norte, en previsión de incluir una segunda parada en este barrio. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, estos cambios no supondrían, al menos por el momento, la construcción de esa extracción extra, sino que se dejaría el hueco para hacerse en un futuro, cuando la demanda de esta zona, en constante crecimiento y evolución, así lo requiera, por lo que su ejecución no formará parte del proyecto de construcción actual. Una posible estación extra que se habría planteado para dar cobertura al centro comercial que se levantará en una de las parcelas de las inmediaciones y se ha anunciado como el más grande de la ciudad. Ahí es nada, una vez esté operativo, por lo que las necesidades de transporte de esta zona en el futuro serán mucho mayores que las actuales. Otro detalle relevado es que también se ha desplazado ligeramente, en unos 80 metros, la estación que brindará una nueva conexión de metro a la Terminal 4 de Barajas. En coordinación con AENA, la Consejería ha acometido cambios para hacer compatible su infraestructura con la conexión de la alta velocidad en la que ya trabaja Adif y con otras instalaciones del aeropuerto, y que, recordemos, llevará a los trenes rápidos hasta el gran aeródromo del país, y cuyo proyecto hemos contado en varios vídeos del canal. Unos trabajos del tramo norte de la L11 que, debido a su enorme envergadura, sus técnicos han decidido que lo más adecuado es dividir su ejecución en 2 licitaciones, y cada una de ellas contará con su correspondiente tuneladora. Una de las perforadoras tendrá su pozo de ataque desde las inmediaciones del Hospital Enfermera Isabel Zendal y trabajará en sentido centro de la capital, hacia la estación de Mar de Cristal, y la segunda máquina tendrá su pozo de ataque en el extremo oeste de la avenida Secundino Zuazo y trabajará hacia el Zendal. El otro punto caliente de la red de metro está en los trabajos de modernización de la línea 6, o circular, y que también hemos detallado en varios vídeos del canal. Obras ahora centradas en el tramo entre Moncloa y Legazpi, y que, si todo va según lo previsto, culminarán el 31 de diciembre, devolviendo a la circulación esta importante línea por completo, la más utilizada del suburbano madrileño para Año Nuevo, a la espera, eso sí, de la llegada de los nuevos trenes automáticos, previstos para 2027. Una línea que ha sido noticia desde la vuelta al trabajo y las clases en septiembre por los muchos problemas que se han visto, y un constante colapso de muchos puntos de la ciudad por el cierre de este tramo, unido a otras obras de envergadura, como el soterramiento de la A5
y que ha sobrepasado las previsiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con un goteo de quejas de los usuarios ante la falta de alternativas. Una vuelta a la operatividad normal para 2026 que se unirá a otras actuaciones muy esperadas en la ciudad, como las del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal, lo que hará que el próximo año sea muy relevante para esta red de transporte que sigue avanzando y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.